Bueno, mi nombre es Marcela Feuersmenger, venimos de la provincia de La Pampa y en este momento soy la subsecretaria de Educación de la provincia de La Pampa. La verdad que los dos ministerios, el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy y a través de nuestra ministra, nos han pedido que vengamos a participar de este encuentro y de contar cómo estamos llevando adelante en la provincia de La Pampa la educación inclusiva. Una provincia que viene trabajando desde hace años en inclusión educativa y cuando hablamos de inclusión hablamos en un sentido amplio, así que acá estamos compartiendo algunas de las transformaciones que hemos llevado adelante a través de distintos marcos regulatorios, como los estudiantes con discapacidad están incluidos en las escuelas convencionales, pero insisto, también hablamos de inclusión en un concepto amplio, así que no solamente estamos abordando la discapacidad, sino este derecho a la educación que tienen todos los estudiantes, que la educación es un derecho, que todos tienen que estar en la escuela, hay un principio de educabilidad y creo que eso no es discutible. Como no es discutible hoy que aquellas familias que tienen un niño con discapacidad, alguna escuela pueda decir no estamos preparados o no estamos en condiciones de recibirlo. Venimos a compartir entonces este trabajo que estamos realizando con un marco que nos ha sorprendido. Ladio Damián Scherbecher, director de Educación Inclusiva de la provincia de La Pampa. Profe, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación inclusiva? Estamos hablando de la necesidad de pensar y hacer cumplir los derechos más allá de la condición o característica individual de cada uno. Aquello que tenemos que eliminar son las barreras del entorno, independientemente de la condición o característica individual, y la posibilidad de seguir militando, como transmitimos nosotros, un trabajo fuertemente con las familias y fundamentalmente convertir a la diversidad como norma, es decir, empezar a pensar que las diferencias es un desafío, ¿sí?, que nos enriquece, que nos posibilita seguir fortaleciendo la convivencia escolar y no como un problema. Desde ahí donde nosotros nos paramos, en el marco de la educación inclusiva, como una herramienta, ¿sí?, y como un modelo que nos permite mirar todo el sistema y no como algo subsidiario a una modalidad o a un colectivo de personas. En ese sentido, creo que tenemos como responsabilidad, como sociedad y como institución educativa, de empezar a pensar espacios más amigables, de empezar a pensar espacios donde le devolvamos a la familia y a los estudiantes aquellos que ellos ya saben que tienen, pero nosotros tenemos la responsabilidad de devolverles otra cosa que tiene que ver justamente con la posibilidad de participar todos en un mismo espacio, independientemente de la condición o el cuerpo que tiene cada uno. La educación inclusiva pensada de un concepto amplio en relación a las diferentes características. Hoy hay estudiantes blancos, negros, rubios, morochos, con discapacidad, sin discapacidad, con embarazo, y la escuela debe estar pensando decisiones institucionales que favorezcan prácticas inclusivas. Pensar tiempos, pensar espacios, pensar recursos, pensar condiciones edilicias, pensar justamente qué barreras didácticas, comunicativas, edilicias, ideológicas, actitudinales, de recursos estoy teniendo para eliminar las barreras del entorno, ¿sí? En otros tiempos fue considerado justamente que de acuerdo a la condición que tengo es el lugar donde me toca ir. Esto se revierte y es que la escuela, ¿sí?, junto con la sociedad y junto con las organizaciones civiles también, debe estar pensando espacios donde, más allá desde donde vengo, tengo que tener la posibilidad de enriquecerme con otro que es diferente, independientemente de una condición de enfermedad o de discapacidad. Primero tengo que aclarar que es un proceso complejo de transformación que nos involucra a todos, no únicamente a la escuela como espacio responsable de no generar inclusión. Digo, el banco, el supermercado, la calle, la escuela como un lugar más, las barreras que más identificamos, hablamos de barreras, no tanto de errores, sino de barreras. Las barreras, entre otras cosas, están asociadas mucho a lo comunicativo. Hay un dominio hoy y casi una exclusividad de empezar a pensar o pensar las planificaciones institucionales y docentes desde la oralidad, por ejemplo, cuando tenemos estudiantes hoy que durante su recorrido, durante el día, circula poca la palabra y utilizan otro tipo de apoyos para poder comunicarse. Esa es una de las barreras que encontramos, la comunicativa. Las barreras actitudinales o ideológicas están entre nosotros, están con nosotros, las tenemos que traer para poder interpelarnos y fundamentalmente poder convertir
la posición de no estar preparado para algo para estar disponible, porque no hay recetas, no es que una modalidad le enseñe a la otra, ni un técnico le enseña al docente. El docente tiene mucha información porque tiene al estudiante la mayor cantidad del tiempo escolar, la familia lo tiene la mayor cantidad del día, y los equipos de apoyo tienen las herramientas para acercarse a un abordaje más específico en relación a los apoyos de ese estudiante que necesita no una receta estandarizada, no una planificación estandarizada, sino un traje a medida. Y creo que una de las barreras para identificar están centradas en la planificación de la enseñanza. ¿Cuál sería el consejo, la recomendación para el padre de familia que a veces se ve huérfano, que a veces se ve solo, que a veces no sabe qué hacer y termina tirando la toalla cuando va a solicitar la inscripción de su hijo a un determinado establecimiento escolar y le ponen tantas barreras y tantos requisitos que dice, bueno, mejor contrato una niñera para que lo haga jugar en casa y listo? ¿Qué se le dice a ese papá? Primero, empoderarse, porque ya la educación inclusiva, como lo dice nuestro gobernador, no es una opción, es un derecho. Empoderarse. Empoderarse quiere decir que seguramente habrán representaciones mentales que de acuerdo al cuerpo que tiene su hijo le están poniendo barreras. Pero seguramente con la información que esa familia tiene y le acerca a la institución, no se le garantiza que el camino sea fácil, pero que esa familia empoderándose con otras familias, sí, generando, por ejemplo, entre otras cosas, lo que nuestra provincia está sirviendo, está teniendo utilidad, de espacios de familias para familias. Entonces ya no hay una familia pidiendo el espacio, son múltiples familias organizadas, ¿sí?, diciendo que tienen información, que pueden brindarle a la institución para poder generar espacios más amigables. Y en ese sentido la inscripción de un estudiante, en este caso fundamentalmente con discapacidad, pero otros estudiantes que también por diferentes improntas de cada uno de sus hijos no encuentran lugares tan amigables, fundamentalmente es pensar que la familia es un insumo. La familia se tiene que convencer que es un insumo, ¿sí?, empoderarse y poder decirle a la institución, además de la posibilidad de contar con algún diagnóstico o no, contarle cómo es un día de sus hijos, que se acerquen a contarle cómo es un día de sus hijos, desde la potencialidad de lo que pueden hacer y no desde las limitaciones de lo que no pueden hacer. Agregar que si no se logra por el convencimiento de las familias, hay marcos constitucionales, nuestra Constitución y la Convención. Así que ahí Ladio me parece que también puede aportar mucho, que son los amparos legales que las familias tienen. En este sentido hay una lucha internacional por parte de las familias que participaron de la discusión y escritura de la Convención para las Personas con Discapacidad. En el artículo 24 de esa Convención, que tiene jerarquía constitucional, es decir, por arriba de la Convención no hay nada, ¿sí? Es decir, tiene jerarquía constitucional. Esto quiere decir que nada de nosotros sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros, ¿sí?, nada por encima de la Convención, porque la Convención establece que la educación inclusiva es un derecho humano, ¿sí?, es como el agua. La educación inclusiva está basada en una perspectiva de derechos, no es coyuntural, es un derecho humano. En su artículo 24 está y tiene, si se quiere, un acercamiento bastante amigable para que lo pueda leer cualquier ciudadano. Y si no alcanza con el artículo 24, en el año 2016 se elabora el comentario de la observación general número 4, ¿sí?, que vuelve a poder fortalecer ese artículo 24. Y si no alcanza con eso, está la resolución del Consejo Federal, sí, del año 2016, establecida, sí, justamente por el Consejo, que es la resolución 311, sí, que entre otras cosas está el artículo en donde hay una cláusula de no rechazo. Así que todo eso en términos de marco legal, además del marco ideológico. Aquel profesional que eligió involucrarse en el ámbito educativo, que trabaja con sujetos, tenemos dos posiciones: o asumir un espacio de confort, ¿sí?, o ir al espacio más complejo, o funcionar como reproductor de la desigualdad, o rebelarnos para no convertir la diferencia en desigualdad. Yo lo que puedo decir es lo que dice nuestro gobernador. El ingeniero Carlos Berna, en nuestra provincia, cuando abrió el año pasado el Congreso Provincial de Educación Inclusiva, dijo que la educación inclusiva no es una opción, es un derecho. Y a partir de estas decisiones políticas es que nosotros venimos trabajando. Entonces, estamos en un proceso de construcción. Yo creo que, lo dije hoy al comienzo, este encuentro es un acto político, pero político lo entendido en el sentido amplio y no un acto partidario. Es un acto político porque hay una decisión política de poner en discusión y en reflexión la educación inclusiva. En nuestra provincia, nuestro gobernador, nuestra ministra de Educación, y que
quienes estamos por debajo estamos diseñando, ejecutando estas políticas públicas porque estamos convencidos que es un derecho humano y un derecho humano no es discutible.